Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 12 horas con 2 minutos, estamos iniciando TVU Noticias en esta jornada de 12 de agosto, día soleado, acá en el Gran Concepción, y atentos a lo que está pasando, por supuesto, en el Gran Concepción, en general en la región del Biobío y también en el país, no solamente en lo que respecta al COVID-19 propiamente tal, se está llevando a cabo ahora el balance nacional a cargo del ministro París, sino que también a las medidas que están en este contexto, como los cordones sanitarios que siguen vigentes en nuestra zona, segundo día ya del cordón en el camino a Penco, también en la ruta 160, y bueno, ya el cordón sanitario de Talcahuano lleva varios días funcionando con complicaciones en hora punta, y bueno, hemos estado en el sector de la autopista, en la calle Colón, pero ahora estamos en la costanera, donde hay un puesto de control cerca del sector Cuatro Esquinas. Ya vemos en vivo la imagen de nuestro colega Javier Monsalve para que nos cuente cómo está el panorama vehicular a esta hora de la tarde en esa zona entre la comuna de Hualpén y Talcahuano. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? Sí, lo mencionaba bien, hemos estado en distintos cordones sanitarios, distintos días desde el primer día de la implementación. Bueno, ayer estuvimos también en uno de los más kilométricos, donde más larga es la espera para cruzar, que está en el kilómetro 14 entre San Pedro y Coronel. Bueno, quisimos ver el panorama, cómo están funcionando los cordones acá en Talcahuano. Recordemos que comenzaron antes, tuvieron también problemas los primeros días en cuanto a que mucha gente trataba de ingresar y también salir de la comuna de Talcahuano. Lo cierto es que aquí, por lo menos en autopista, en Cuatro Esquinas, es fluido, es bastante fluido. La espera no pasa más allá de 15 minutos en la fila para poder pasar. Los del transporte de carga, por supuesto, tienen una vía entre comillas exclusiva, avanzan un poquitito más rápido, teniendo en cuenta que tienen el salvoconducto correspondiente. Lo mismo con la locomoción colectiva acá, Francisco, y el ingreso hacia el otro lado, en general, también bastante rápido. Nosotros nos demoramos nada, cruzaron alrededor de 2 minutos, no estuvimos esperando nada más que eso. Muy bien, estamos viendo entonces cómo está el tránsito vehicular en esa zona donde está nuestro colega Javier Monsalves. Mucho tránsito de camiones por ese sector. Específicamente, ¿dónde queda esto, Javier? Mira, estamos hablando de en Cuatro Esquinas, un poquitito pasado Cuatro Esquinas hacia el camino de las industrias en Talcahuano, y ahí confluyen los dos cordones sanitarios. Se comentaba en un comienzo que iba a estar ahí en la intersección de Lenga, pero claramente hacía un poquitito más complejo tener una vigilancia o un punto de control en ese lugar, porque había que cubrir 2 puntos, o al menos 4 puntos en general. Pero claro, se trasladó un poquitito más acá y comenzó a funcionar. También ha andado bastante fluido. La otra vez tuvimos un despacho acá en la comunidad del contenido durante la tarde y se veía el mismo panorama que ahora. Incluso podríamos decir que ahora es un poco más rápido. Las personas que quieren salir de Talcahuano hacen un poquitito más, lo hacen un poquitito más rápido que las anteriores jornadas. Entonces, claro, se va aprendiendo del cordón sanitario. Ya no se encuentra uno con el panorama de que hay gente que no trae el salvoconducto correspondiente como en los primeros días, y claro, entonces eso hace que sea todo más fluido. Sí, efectivamente hay más información, la gente se ha enterado de los problemas que hay, sobre todo en horario punta, en la mañana, en la tarde, y bueno, ayer en Puntos de Vista el Seremi de Transportes llamaba a los empleadores a tener consideración en los horarios de ingreso al trabajo, también en el horario de salida, para facilitar justamente el tránsito de aquellas personas que son de Talcahuano o que necesitan ir para allá por motivos laborales y de fuerza mayor y que tienen su salvoconducto. Te interrumpo un poco, mira, lamentablemente hay un problema acá con una señora que al parecer no tiene el salvoconducto, llanto también de parte de ella porque al parecer no va a poder pasar. Ya, no la vemos, mostrémosla, a ver dónde está eso. Vamos, sí, está un poquitito hacia la izquierda, vamos a pedir a Miguel que nos muestre un poquito el vehículo, vamos a mostrar el vehículo, por supuesto no vamos a incomodar a la persona porque lamentablemente tenía una especie de ataque de pánico, porque lamentablemente al parecer no tendría el salvoconducto correspondiente, irrumpió en llanto y claro, los funcionarios le hacen la hora para poder ver cuál es la situación que le afecta, si es que tiene a lo mejor un salvoconducto, si tiene algún problema a lo mejor relacionado a algún problema de salud o no. Bueno, vamos a ver porque tú te encuentras con distintas situaciones. Puede haber
una visita de urgencia a algún centro de salud, me imagino que ahí primará el criterio también y lo que puedan conversar con la autoridad y de Carabineros. Exacto, ayer por ejemplo nos encontramos con una situación, no en cámara sí, pero una persona que venía desde Coronel hacia San Pedro, tenía una hora en la clínica, le habían agendado urgente, no tenía salvoconducto, solo el certificado o comprobante de la hora que le habían entregado como urgente para atenderla, porque al parecer tenía apendicitis y la persona no tenía, el conductor no tenía salvoconducto, pero se habló con los funcionarios, se entregaron los papeles correspondientes por la agenda de esta hora al médico de urgencia y los funcionarios de la Armada lo dejaron pasar, pudo pasar. Ahí, como tú mencionas, el criterio es el que termina funcionando y claro, el fondo, claro, queda decisión de las personas que están aquí en el control. Y ayer esta agenda médica de último momento, claro, fue más fuerte que un salvoconducto. Vamos a ver, Javier, si puedes averiguar ahí qué pasó con esa persona, con un carabinero, con una persona de la Armada, no necesariamente que te hable en cámara, pero para saber qué fue lo que pasó. Yo me imagino que no tenía el permiso en regla era dudoso, quizás la situación, bueno, no es el único caso, sí. Hay que mencionar que cada día en el reporte se da a conocer una cantidad de conductores que son devueltos, que no pueden cruzar, algunos porque se les olvidó, qué sé yo, es difícil entender el que no sabían, y otros simplemente porque quisieron sortear el cordón creyendo que no los iban a controlar y bueno. Sí, lo otro es que también hemos visto berrinches, o sea, hemos visto de berrinches realmente sí. Que me tienen que dejar pasar sí o sí porque yo no estaba enterado, etcétera. Bueno, y tienen que retornar. Hemos visto a otros que apelan al factor humano, que tienen que ir a ver a la abuelita, tampoco lo dejan pasar si no tienen el salvoconducto, si es el único papel que necesitan y que sirve para poder pasar el control sanitario. Pero claro, nos encontramos con esta situación, al menos no me había tocado ver una persona que, entre comillas, sufre un episodio a lo mejor que se desespera, la vi golpeando el volante un poco con un poco de rabia y claro, rompen llanto y claro, es pues derivada o controlada por Carabineros y un infante de Marina al costado para ver cuál es la situación que estaba ocurriendo, porque fue un poco extraño. También le llamó la atención por supuesto a los funcionarios y están dialogando con ella en este momento. Vamos a averiguar qué es lo que pasó. Estamos con la imagen en vivo y en directo entonces con nuestro colega Javier Monsalves y nuestro camarógrafo Miguel Formas. Veamos la posibilidad de conversar, Javier, con algunos conductores mientras les hacen el control, a ver si podemos escuchar lo que está sucediendo. Sí, yo no escucho a Javier, ahí lo perdí. Tenía control de pañales, no tenía plata y empezó a sacar muchas cosas que eran como... Voy contigo de inmediato, Francisco, estoy averiguando qué es lo que pasó con la señora. Ahí vemos entonces cómo funcionarios de la Armada están en el sector de la Costanera, de Cuatro Esquinas, controlando el tránsito vehicular en uno de los puestos de control, de los 6 que hay en la comuna de Talcahuano. Recordemos que uno es el que está ahí, el que estamos viendo, el otro está en la autopista Concepción-Talcahuano, a la altura de calle Benavente. El otro está en la autopista Concepción-Talcahuano también, a la altura del aeropuerto Carriel Sur. Hay otro control en la calle Colón, cerca de la sucursal del Banco Estado. Ahí prácticamente en el límite entre Talcahuano y Hualpén. También hay un control en el sector de Brisas del Sol. Así que son 6 los controles en la comuna Puerto. Javier, cuéntanos, ¿qué pasó con la señora? Disculpa que te haya dejado un poquitito de No te silencio, preocupes, pero claro, Javier. me estaban comentando lo que había pasado con esta señora. Llega a este lugar, no tenía el salvoconducto correspondiente para poder cruzar. Tenía una especie de visita médica, pero que al parecer no le servía. Los funcionarios le explican de que este papel, entre comillas, no le serviría. Ella le comenta que tiene una situación difícil, que quiere ir a ver a sus papás, que lamentablemente están pasando por una situación también complicada, que al parecer no tendría trabajo. Que todo, entre comillas, le ha salido mal, una especie de descargo generalizado por la situación que estaría viviendo, por el contexto de su vida que estaría viviendo
en los últimos meses. Los funcionarios tratan de contenerla un poco y le dicen que lamentablemente no la pueden dejar pasar. Y ahí ella lamentablemente sufre una pequeña crisis por lo que pudimos ver, por lo que vi ahí, y irrumpe en llanto y claro, los funcionarios le invitan a hacerse un lado del camino, a conversar la situación para ver qué solución le pueden dar o tratar de explicarle finalmente que lamentablemente, independiente de que tenga el papel o la situación que ella detalla, no la dejarían pasar. Vamos a ver cómo resulta esta historia que, claro, es lo que viven los funcionarios día a día, aparte de estar explicando a cada rato que a lo mejor el salvoconducto que traen no es el que le corresponde para poder pasar el control sanitario. Sí, ayer en un microbús se dio la situación, contaba un pasajero, un efectivo militar, recuerdo que se nos acercó, que había una persona que tenía una especie de permiso temporal y no sirve. Ahí le explicaban que el salvoconducto es el documento a mostrar. Exacto, sí, nosotros lo vimos en el bus de Coronel igual, una persona que tuvo que volver, y claro, esa persona demoró todo el viaje de los demás pasajeros que contaban con el salvoconducto correspondiente. No quiso hablarnos en cámara, pero claro, pudimos ver la situación y bastante molestia de la persona que estaba transportándose en ese bus que se transportaba de Coronel hacia Concepción. A ver si podemos escuchar a alguna persona, si te puedes subir al microbús o acercarte a algún automóvil detenido para ver cómo la gente... Preguntarle al conductor si es que todo ha tenido algún problema o no con algún pasajero por el salvoconducto. Vamos a ver si voy a dar la vuelta y Miguel lo puede enfocar por ahí, pero yo voy a dar la vuelta para conversar con él. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para TVU. ¿Has tenido algún problema con los pasajeros que transporta o no? No, por el momento ninguno. Todos transportan o tienen el salvoconducto correspondiente. Todos tienen el salvoconducto correspondiente y aparte, al momento de fiscalizar el que no lo tiene queda aquí nomás. Oye, ¿y muchos pasajeros que quieren salir o no? Sí, bastante. Se anda harto pasajeros, pero ¿Cómo has visto? Harto taco. Sí, ¿cómo has visto ese trámite? ¿Mucha demora para salir o no? Bueno, me demoré 1 hora de salir de Penco. 1 hora para llegar al centro. ¿Qué crees tú, una medida necesaria o necesitamos una cuarentena? Yo prefiero una cuarentena o poner una restricción a los vehículos también. Muchas gracias por tu tiempo. Un conductor de Ruta a las Playas, máquina 06, trae al menos 1, 2, 3, 5 pasajeros. Y claro, nos comentaba que larga espera por lo menos para salir de Penco en general, pero no ha tenido ningún problema con los pasajeros. Todos han contado con el salvoconducto correspondiente para poder pasar el control sanitario. Sí, muchas veces se critica el transporte público, pero en este caso hay que agradecer que las líneas estén funcionando porque muchos buses llevan poquitos pasajeros, pero más allá de ese problema que quizás muchos pudiesen pensar que no es rentable salir a trabajar con tan poco pasajero, fíjate que igual hay demanda. Y que el servicio esté funcionando, Javier, es muy importante porque no toda persona, no todo trabajador que tiene salvoconducto tiene un vehículo para llegar a su lugar de trabajo. Por supuesto, tuve que tomar micro antes de ayer y mi bus desde Chihuayante acá venía bastante repleto, por lo menos traía la mitad del pasillo con gente. Entonces uno entiende que no todas las personas tienen los recursos para tomar un vehículo particular y evitar el transporte público. También hay menos buses en las calles, entonces claramente se hace un poquito más complejo transportarse, pero es la única forma que tienen para hacerlo. Y claro, el control sanitario los demora un poquitito más, pero lo bueno es que por lo menos los buses ya pueden pasar. ¿Recuerdas que la semana pasada tenías que hacer transbordo? Así es. A ver, Javier, si podemos conversar con algunos conductores de vehículos. Tienes tiempo, así que tranquilo. Aquí estamos en vivo y en directo. Permiso. Sí. Vamos a movernos. En camino para acá para poder conversar con los conductores. Muy bien, estamos en este puesto de control del sector 4 esquinas con este control del cordón sanitario, uno de los controles del cordón sanitario de la comuna de Talcahuano, ahí prácticamente en el límite con Hualpén, Javier. Sí, vamos a ver si podemos hablar con algún conductor o no. Al parecer ahí nos quieren conversar. Vamos a ver si nos baja el vidrio un poquitito, podemos conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo y en directo para TVU. ¿Mucho rato esperándonos? No, aproximadamente 10 minutos, 5 minutos. Mucho más expedito que otros días. Sí, efectivamente. Ahora el cordón de San Pedro es mucho más tiempo que con ya. Super. Muchas gracias por tu tiempo, que esté muy bien. Nos lo demoramos un poco más porque claramente tiene que avanzar y así tampoco nosotros no hacemos taco y que las personas sigan esperando para poder pasar el control sanitario, Francisco.
Así es, que bueno que esté el tránsito expedito, claro, son las 12:17 de la tarde, el horario punta ya pasó, los problemas vienen en la tarde-noche, pero qué bueno que esté más rápido el proceso de control. ¿Cuántos funcionarios están realizando el control, Javier? Porque en un principio se criticó que eran pocos, pero yo sé que con el correr de los días se reforzó la dotación. Sí, mira, a ver, cuando vinimos la última vez a este punto habían 4 funcionarios que estaban realizando el control sanitario en este punto. Ahora vemos los mismos 4 personas y claro, andamos fluidos, no porque haya más gente, sino que simplemente porque no tienen que encontrarse con personas que no tienen el salvoconducto correspondiente, que finalmente son los que más demoran en explicarle a las personas que lamentablemente tienen que tener el salvoconducto para poder pasar hacia el otro lado. Sí, en otros puntos, por ejemplo, el de autopista, el que está ahí a la altura de calle Benavente, San Carlos decía la autoridad, pero la calle se llama Benavente con La Vega, se ve más personal. Los primeros días habían 2, creo que ahora ya se ven 4. Mira, siempre el personal va a ser poco, pero hay que comprender también de que la dotación tiene que estar en muchos lugares, no solamente en los que tienen cordón sanitario, sino que tienen que estar vigilando los supermercados, los centros de salud, en fin, Javier. Exacto, la ronda en el centro. Bueno, ayer por lo menos vimos la ayuda de parte de Carabineros en el cordón sanitario del kilómetro 14. Llegaron 10 personas, 10 funcionarios al menos que ayudaron en que todo anduviera un poquito más fluido desde San Pedro hacia Coronel. Estuvieron como alrededor de 1 hora y media, 2 horas, se calmó un poquito la situación y dejaron su función y retornaron a lo que realmente hacen todos los días, que es hacer el trabajo policial correspondiente, pero estuvieron de apoyo al menos 1 hora y media en el cordón sanitario en San Pedro. De ahí a la crítica del alcalde que, claro, decía que faltaba un poco de coordinación con la autoridad regional para poder hacer de este tema un poquitito más fluido y no se realizaran tacos tan enormes como lo que vimos ayer, cerca de 7 kilómetros allá en el punto que había entre San Pedro y Coronel. En la zona donde tú estás es una carretera, es una vía de uso industrial. Es por eso que se ven bastantes camiones, ya que muchos de estos pasan hacia Talcahuano y vienen del puerto por allí, de San Vicente también, Javier. Obviamente el tránsito es más rápido que por autopista. Es por eso que tiene este factor de coincidencia con lo de la ruta 160 también, donde pasan muchos camiones. Es una vía más industrial que de uso particular. Sí, claro, también subimos el tema que vienen al puerto, a los 2 puertos que hay en Talcahuano. Entonces, claro, toman esta ruta y la han preferido, por supuesto, porque parece que andan más rápido que lo que había en la autopista el otro día. Oye, con respecto a los funcionarios, hay 6 funcionarios, me equivoqué en 2. Muy bien. Incluso hay 7, hay uno que está como a resguardo o que se van turnando, por supuesto, para ir revisando los salvoconductos correspondientes, pero al menos son 6 funcionarios los que están activamente revisando los salvoconductos en este lugar. Claro, la última vez que nosotros vinimos aquí habían 4 y de ahí a lo mejor que el proceso se haga con mayor rapidez. Sí. Javier, mira, ahí hay una camioneta roja, a ver si te puedes acercar a escuchar un poquito. ¿O estás lejos? No, estás ahí, ya. Sí, bueno, le pidieron que avanzara, no vamos a, por supuesto, generar un poquitito más de taco, pero vamos a hablar con él. Iba bastante contenta la señora con música, así que muy bien. Sí. ¿Qué tal? Estamos bien directo para Te Vivo. ¿Cómo estás? ¿Te demoraste mucho rato o no? No, o sea, relativamente poco, pero otros días he estado repleto en esta parte. Ha ido mejorando. Ha ido mejorando, dependiendo netamente del horario, como a las 6 de la mañana también, todo ocupado. Oye, ¿tú crees que el cordón sanitario ayuda o no? ¿O hay que tener una cuarentena? Personalmente no creo que ayude mucho un cordón sanitario a solas, sino se requiere más una cuarentena. Un cordón sanitario al final, como ven, para puro hacer tacos, a las personas lleguen tarde a su trabajo, cosas así. Muchas gracias, que estén muy bien. La opinión de los conductores, que además de los que nos comentan cuánto se demoraron, le consultamos si es que creen que la medida del cordón sanitario es efectiva o no. La mayoría opta por una cuarentena como una medida más efectiva contra el contagio del COVID-19, Francisco. Sí, bueno, las autoridades, los alcaldes han pedido eso, pero hay otros que, principalmente las autoridades de gobierno, llaman a la prudencia, a la calma, porque una cuarentena trae otro tipo de complicaciones. Claro,
para disminuir la movilidad es mucho mejor. Hay una lógica ahí, obviamente con la gente encerrada en las casas, no con este panorama porque los permisos son muy limitados. Se podría producir justamente el parar un poco, disminuir la movilidad. Sin embargo, eso provoca que ya no todos van a poder acceder a un salvoconducto, como es el caso de los cordones sanitarios. Entonces, ahí está el dilema, Javier. Cuarentena, perfecto, pero hay gente que va a querer salir igual a trabajar, qué sé yo, y no va a poder. Ahora hay más libertad para aquello con el salvoconducto, pero sí, tenemos este costo que son los tacos. Sí, eso es lo que más lamentan los conductores, y también si hubiese una cuarentena, lamentablemente el chileno comienza a hacer mayor fila en el supermercado porque comienza a abastecerse. Como no va a poder salir, las filas de los supermercados también aumentan y es un factor de riesgo muy bien, importante, Javier. pero claro, las autoridades claramente nos han dicho todos estos días, o de los últimos 2 meses por lo menos, que la cuarentena es como la medida que más solicitan y es la medida más efectiva para poder disminuir los casos, porque finalmente las personas igual pueden transitar si tienen el salvoconducto correspondiente y pueden ir de una zona a otra. Entonces, una situación que se evalúa minuto a minuto. Gracias, Javier. Vamos a estar atentos a cualquier situación que se dé en ese lugar, entonces, donde estás tú, uno de los controles en la costanera del cordón sanitario de Talcahuano, y eventualmente de otro tema que también sabemos anda reporteando. Muchas gracias, Javier. Estamos en contacto, Francisco. Buenas tardes.